Bueno, mis hermanos, muy buenos días para todos. Gracias al Señor. Hoy es domingo, ¿sí? En los que podemos estar reunidos. Es un privilegio, siempre me gusta mencionarlo, siempre me gusta recordarlo. Es un privilegio que nosotros tenemos de parte del Señor. Es una bendición, ¿sí? De esas bendiciones que Él nos ha dado a través de Jesús. Esto hace parte de eso, ¿sí? Poder congregarnos, poder tener esas puertas abiertas, ¿sí? Y abiertamente abrir la palabra de Dios, cantar a nuestro Dios, estudiar la palabra juntos, tener esta comunión juntos, es una bendición, es un privilegio. Y si eso me hace pensar, y seguramente ustedes lo saben, en otros lugares del planeta, donde esto no lo podemos hacer, no lo pueden hacer los creyentes, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos, así que disfrutémoslo, gocémonos en esta mañana, que podemos estar con algunos, seguramente nos vemos cada 8 días, ¿sí? Entonces aprovechemos ese espacio que Dios nos regala, ¿sí? Bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí nuevamente. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos das, gracias hermano Ovidio por invitarnos y tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hoy no pudimos traer ninguno de los 2 pupilos que están ahí en el instituto, que están en Fusa, ni a Faisal ni a Daniel, ¿sí? Aquí su mamá se puso triste cuando nos vio entrar a los 4 nomás. Pero no, salimos ayer de Fusa, desde ayer sábado estamos aquí en Bogotá, entonces no tienen tantas responsabilidades allá. En ese instituto les colocan tantas responsabilidades. Por eso no estamos con ellos. Pero bueno, los que quieran mandar saludos, nosotros los llevamos. Tenemos espacio para llevar saludos. Bien, mis hermanos, quiero compartir un tema muy especial para nosotros como creyentes, para nosotros como hijos de Dios, pero un tema muy especial que es para la humanidad. Y estuvimos en esta mañana cantando algo de eso, ¿sí? Cristo y la cruz, ¿sí? Y quiero comenzar hablando acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo definen ustedes la fe? ¿Qué es la fe? Creer sin ver, ¿sí? ¿Cierto? Podemos hablar de eso. Pero esta fe de la que hablamos no es de la que habla el mundo. ¿Cómo define el mundo la fe? La fe es, ¿sí la han escuchado? Bueno, positivismo, pero han escuchado la frase que la fe es ciega. ¿Eso qué quiere decir? Que usted cree lo que quiera creer y como lo quiera creer, pero resulta que la fe que nosotros encontramos aquí no es una fe ciega, ¿sí? Entonces es contraria a esa fe del mundo o contraria a esa frase que habla de la fe es ciega. Pero bien, cuando nos referimos a la fe, nos referimos entonces a creer. Pero, ¿creer qué? ¿Qué es creer? Bueno, Hebreos capítulo 11, no tienen que buscarlo, pero pueden tener la referencia ahí, o si lo quieren buscar, no hay ningún problema. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es pues, en la Reina y Valera, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero subrayar esa última frase, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Esa es la fe. Pero en la vida cristiana sino cuando hablamos de esa última frase, la convicción de lo que no se ve, hablamos de que nosotros en la vida cristiana hemos aprendido, y es cierto, que nosotros cuando hablamos de fe estamos hablando de aquello que no podemos ver con nuestros propios ojos físicos, ¿cierto? A eso nos referimos cuando hablamos por fe. Déjenme yo aquí
cuadro mi tiempo porque si no yo me voy por allá hasta las 3 de la tarde, no sé. Muy bien, pero no, eso es pecado, ¿cierto? Pasarnos del tiempo. Bien, entonces hablamos de la fe. Cuando nos referimos a la fe nos estamos refiriendo a aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros creemos, aquello de lo que nosotros estamos seguros, pero que no podemos ver. Eso es cierto. Es cierto. De hecho, la Biblia menciona en 2 Corintios 5, 7, dice, vivimos por fe y no por vista. Eso es verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos movamos, que nosotros vivamos, que nosotros pensemos que lo visible, que nosotros estamos convencidos y creemos que por fe es que vivimos, no por las cosas visibles. Porque las cosas visibles que dice la palabra, las cosas visibles son temporales, pasan. Pero saben, he estado analizando algo interesante. Y es que cuando Dios quiere hablar de aquello que nosotros no podemos ver, de aquello en lo cual nosotros debemos estar seguros, ¿saben qué hace Dios? ¿Saben qué ha hecho Dios? Ha mostrado cosas visibles, ¿sí? Ha mostrado algo que nosotros podemos ver, y especialmente de unos personajes en la Biblia, de algo que pueden ver para afirmar y asegurar aquello que no se puede ver. Y déjenme darle unos ejemplos. En Génesis 9:14 dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Recuerdan el escenario? Hubo un diluvio, Dios destruyó todo el mundo excepto algunos animales que entraron al arca y 8 personas. Y luego, ¿qué le dijo Dios a Noé? ¿Qué le dijo Dios a Noé cuando salen del arca? Le dice que no iba, ¿sí recuerdan la historia? Que no iba a destruir más la tierra con un diluvio. ¿Qué debía hacer Noé? ¿Creer? ¿Creer algo que él estaba viendo? No, él debía creer, pero ¿qué hace Dios para afirmar eso que él ha dicho y para que Noé esté seguro en lo que él dijo? ¿Qué hizo? Colocó algo visible, por eso él dice que se dejará ver entonces mi arco en las nubes, ¿sí? Algo visible para que estuviera seguro en aquello que era invisible, porque era una promesa, ¿cierto? Otro ejemplo, Génesis 15, dice 5 y 6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y luego dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Saben de quién habla ahí? Abraham. ¿Qué le había dicho Dios? Génesis 12. ¿Qué le dijo Dios? Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y tú serás bendición a todas las personas. ¿Eso lo estaba viendo Abraham? ¿Eso lo podía ver Abraham ahí? No. ¿Qué debía hacer Abraham? Creer. Era una promesa, era algo que él no estaba viendo. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que lo llevó fuera y le dijo, mira. Le mostró algo visible, ¿cierto? Pero le está diciendo que se mueva por fe. Pero le está mostrando algo a Abraham. Otro ejemplo, Génesis 22:13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué estaba mostrando Dios ahí? A ver, ¿qué estaba mostrando Dios ahí con ese carnero? ¿Quién debía morir? Isaac. Pero en lugar de Isaac, ¿quién murió? El carnero. Eso es una imagen de lo que iba a venir más adelante. Era una promesa. ¿Abraham lo estaba viendo? No. Pero le mostró a través de algo visible. Dios le llama la atención a Abraham para que crea en lo que él ha dicho. Tengo otro ejemplo. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió,
una vara. ¿Quién es? Moisés. ¿Qué tenía? Una vara, una simple vara. Pero si usted sigue leyendo el Éxodo, va a encontrar que más adelante ya no dice una vara, sino la vara de Dios, la vara de Moisés. Con eso Dios hizo milagros. Y uno último, dice en Números 21, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sí? Entonces, mire, estamos combinando dos aspectos aquí. Lo visible y lo invisible. La fe, Dios la manifiesta, Dios la expresa, Dios quiere que usted esté seguro en esta fe, esté convencido de eso que Dios ha dicho y que Él hará, aunque usted y yo no lo veamos. Pero Él nos ha mostrado algo visible para que nosotros sigamos mirándolo a Él y confiando plenamente en Él. Y en este mundo terrenal que nosotros usamos nuestros ojos físicos, Dios no quiso dejarlo atrás, ¿sí? Y en esta mañana yo quiero que contemplemos algo. Nosotros, aquí en este lugar, quiero que fijemos nuestros ojos en algo, y es en la cruz. Esa cruz donde Jesús fue colgado, esa cruz donde Jesús dio su vida por usted y por mí. Así que miremos esa cruz y vean, yo traje una cruz. Le dije a David, le dije, no es para grabar el minuto de Dios. Pero quise traer esta cruz porque Dios quiere que nosotros miremos esa cruz donde Jesús entregó su vida por usted y por mí. Pero no quiero que solamente observemos esa cruz, que no solamente observemos la cruz, porque la cruz no fue la del milagro. Quien hizo el milagro fue nuestro Jesús, espero que no se me vaya a caer, que fue quien fue colgado en esa cruz. Así que quiero hablar de una cruz suficiente para toda la vida. Una cruz suficiente para toda la vida. Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 32 en adelante. Lucas 23, versículo 32 en adelante. Estamos hablando aquí, o Lucas está refiriendo aquí la crucifixión del Señor Jesús. La crucifixión del Señor Jesús. Y en esa crucifixión hay tres personajes. ¿Sí? Hay tres personajes. Versículo 32 dice, llevaban también con él a otros dos. Llevaban también con él, o sea, con Jesús, otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un letrero escrito con letras griegas, latina y hebreas. Este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos imaginar la escena ahí en el lugar de la calavera, 3 hombres colgados cada uno en una cruz. Dice la palabra que esto eran malhechores, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda. Y ahí estaban esos hombres, destinados a morir, los 3, ¿cierto? Los 3. Pero lo que encontramos aquí en estos versículos es que aunque un hombre estaba injuriando al Señor, el otro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el otro? Miró a Jesús. Entonces, una cruz que es suficiente para llegar al perdido. Y lo primero que encontramos ahí es que esta cruz da esperanza al alma perdida. Ahí estaban estos 2 hombres. Todo estaba perdido para estos 2. No había ninguna manera en que ellos pudieran bajarse de esa cruz, ¿cierto? Ya estaban condenados, ya la sentencia estaba sobre ellos. No había manera de que ellos pudieran bajarse de esta cruz. Había una condena para estos 3 hombres. Eso nos hace pensar a nosotros como en una sala donde se imparte justicia. Ahí están los condenados, ¿cierto? Pero ¿quién más está en esa sala? Está el juez, están los testigos. ¿Y qué más tienen ahí en esa sala contra esos malhechores, contra esos que han cometido el delito? ¿Qué más tienen? Tienen testigos, tienen pruebas, ¿sí? Y todas las pruebas están en contra de estos hombres. Entonces se baja y se da el veredicto final. ¿Cuál es? Condenados. No hay esperanza. Para estos 2 no había ninguna salida. Pero ¿saben? Ellos se habían dado cuenta que así era. Por eso uno dice, bájate y sálvanos. Sálvate a ti y sálvanos. Porque no había otra manera. El otro dice, no hay manera, porque nosotros estamos aquí por nuestros hechos. Pero uno de ellos, ¿cuál fue? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Uno de ellos miró al que estaba colgado en el medio. Miró a ese Jesús. Miró a esa cruz que estaba en el centro de ellos y entendió, seguramente por lo que había visto o por lo que había oído de él, que era él era el único que podía darle esa esperanza que ya tenía perdida. Versículo 42 dice, o el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A dónde miró este hombre? ¿A dónde miró? Al que tenía al lado, ¿cierto? A esa cruz donde estaba Jesús. Solamente en Jesús este hombre pudo encontrar. Y esta cruz fue suficiente para llegar a esta alma perdida. ¿Solamente a él? ¿Al otro no podía llegar? Sí, podía llegar también. Pero este vio que este hombre podía librarlo. Entonces, mis hermanos, esta cruz es suficiente para aquellos que están perdidos. ¿Cuántos conocemos que están en esa condición de esos 2 malhechores? ¿Cuántos de nosotros conoce personas, familiares, que están diciendo, ¿cómo nos bajamos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Saben? Hay una cruz que da esperanza. Una cruz que llega al alma perdida. Lo siguiente, esta cruz es suficiente para dar libertad de la condena eterna.
Este hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿En qué estaba enfocado este hombre? ¿Cuál era su enfoque? ¿Qué era lo que estaba pensando? Menciona: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando hablamos de reino, si bien el reino es porque ha habido una conquista. Y este hombre estaba seguro que este Jesús podía ayudarle para venir junto con él en su reino. Entonces, mis hermanos, libertad a la condena, no la libertad física, porque ya esa estaba dada, pero sí libertad para la condena eterna. Esa cruz de Jesús es suficiente para librar de la condena eterna a todo aquel que cree. Porque hay una parte en la Escritura que dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay ninguna otra manera en que el ser humano pueda librarse de esa condena eterna. Ninguna. Estos hombres colgados ahí lo tenían claro. Mis hermanos, y usted y yo un día estábamos así, como esos dos hombres. Estábamos colgados en esa cruz de pecado. Estábamos sin esperanza. Estábamos sin libertad. Pero Jesús la otorgó. Jesús otorgó esa libertad. Jesús otorgó esa esperanza, porque esa cruz es suficiente para esto. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay libertad solamente en Jesús. Y cantamos esta mañana. E hicimos un recordatorio, tenemos un recordatorio visible de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cómo Él dio su sangre, su vida en la cruz. Y por eso tomamos un pan, por eso tomamos un jugo, un vino, para recordar visiblemente lo que Cristo hizo. Porque ¿cuántos vieron la crucifixión aquí? Bueno, en las películas, Semana Santa. Pero ¿quién estuvo en el Calvario? Ninguno. ¿Pero usted está creyendo eso? Claro. Estamos creyendo que esa cruz es suficiente. Por eso hoy decimos, con un pan y con un jugo, esa sangre es suficiente. Esa cruz es suficiente para mí. Esa sangre, esa cruz es suficiente para todos. Para todos. Y saben, mis hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad en esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De que podamos hacer que esa cruz sea suficiente para aquellos que van por allí sin esperanza. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es? Mostrar esa cruz. Mostrar esa cruz. ¿Cierto? Compartir de esa cruz. Y no quedarnos con esa cruz allí guardada. ¿Ustedes recuerdan la última vez que estuvimos aquí? Algunos disfrutaron unas galletas, ¿cierto? Solo para traer a la memoria. ¿Sí? Otros querían disfrutar de esas galletas, ¿cierto? Otros hoy están buscando cómo poder disfrutar una vida libre de pecado. Y usted y yo tenemos esa gran responsabilidad en nuestras manos. Estamos puestos aquí en esta tierra para mostrar esa cruz, para llevar a otros ese mensaje. Entonces hemos visto que esta cruz es suficiente para llegar al perdido, porque da esperanza al alma perdida, da libertad de la condena eterna, y también esta cruz es suficiente para dar salvación y entrada al cielo. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única manera, porque solo hay una entrada, solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo hombre. No tienes que buscar en tus propias fuerzas. No tenemos que buscar en el destino. Ni siquiera la vida es la que me depara el futuro, y mucho menos la salvación. ¿Se han escuchado la frase, no?
que eso era lo que la vida le tenía. Eso fue lo que le deparó el destino. No es el destino ni la vida, es Dios. Y por mucho que nosotros nos esforcemos, por mucho que el ser humano se esfuerce en lograr su salvación, su libertad, jamás podrá. Estos hombres estaban allí colgados. ¿Qué podían hacer? ¿Injuriar? ¿Gritar? ¿Pedir que los bajaran? ¿Quién los iba a bajar? Ninguno. Nadie. En esa cruz fue comprada mi libertad. Fue comprada nuestra esperanza. En esa cruz se logró nuestra salvación y Jesús lo hizo todo por nosotros. ¿Saben? Después de eso, Jesús exclamó con 2 palabras y dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús con consumado es? Todo está hecho. Todo ha sido hecho por ti. Todo ha sido hecho por mí. Jesús dijo ahí en esa cruz, lo he logrado por ti. Jesús le dijo a ese malhechor que pidió su salvación, le dijo, lo he hecho por ti. Y lo incluyó cuando dijo, consumado es, como nos ha incluido a nosotros. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Jesús se ha entregado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta cruz ha sido suficiente para llegar al mundo y dar salvación. Pero ¿saben? Ahí habían 3 cruces, ¿cierto? Y no era el cerro de las 3 cruces allá en Cali. Habían 3 cruces. La cruz del medio que brindaba. La cruz del medio brindaba. La cruz del medio brinda salvación. Pero una de las cruces, ¿sabe qué hizo? Una de esas 2 cruces que estaba al lado de esa cruz, una creyó, ¿cierto? Uno de esos creyó en ese hombre que estaba colgado allí, supo que le podía dar esperanza. Pero ¿y la otra? ¿Qué hizo la otra cruz? Rechazó. ¿Saben? Eso es lo que tenemos hoy en el mundo. Ahí está la cruz brindando salvación. Y hay unos que rechazan esa cruz. Hay otros que aceptan esa cruz. Usted y yo hemos aceptado esa cruz. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien que nos acompaña, que está como uno de esos 2, colgado en esa cruz, sin esperanza, sin libertad. Pero déjeme decirle, como dice la Escritura, hoy ha llegado el día de salvación. Hoy está esta cruz, está Jesús diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Diciendo, hoy estoy aquí para darte libertad de tu alma condenada que está. Para librarte y perdonar tus pecados y darte la esperanza de la vida eterna. Mi hermano, esto que tenemos en nuestras manos, debemos compartirla, debemos darla. Así que, mis hermanos, ahora quiero llevarlos a pensar un poquito más en cuanto a esta cruz. Porque esta cruz no solamente es para el perdido. Esta cruz no solamente es para que opere en aquel que está perdido sin esperanza. Esta cruz no solamente opera en el pecador. Esta cruz también opera en mi vida como creyente hoy. Y por eso quiero hablar en el segundo punto, una cruz que es suficiente para la vida del cristiano hoy. Esta cruz no solamente ha sido suficiente para darnos salvación,
sino que esta cruz es suficiente también para ayudarnos a vivir sobre esta tierra como creyentes. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien, por favor, quisiera leer este versículo? 1 Corintios, ¿qué dije yo? 1:18, 1:18. 1 Corintios 1:18. Les digo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. Muy bien. Amén. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los creyentes, ¿es qué? Es poder de Dios. Eso quiere decir que esta cruz sigue teniendo el poder en nuestra vida para vivir esta vida cristiana. Nosotros en esta vida siempre tenemos un antes y un después, ¿cierto? Antes éramos bebés, pero después pasamos a ser niños. Fuimos niños, pero después pasamos a ser adultos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Tenemos un antes y un después. ¿Saben? En esta cruz nosotros también teníamos un antes que lo llaman, ¿cómo lo llaman? Así vean. Antes de Cristo. ¿Cómo era usted antes de Cristo? ¿Puede pensar cómo era usted antes de Cristo? No lo mencione. No lo diga. Pero es obvio que nosotros antes de Cristo teníamos una vida completamente diferente. Tengo una cinta por aquí. Una vida completamente diferente a después de Cristo. Pero todo empezó aquí, en la cruz de Cristo. Pero el apóstol Pablo está escribiendo aquí que para aquellos que se pierden esto es locura, pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Y quiero leerles algo que encontré. Con este versículo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado, eso es locura. Es locura. Las palabras de la cruz suenan algo nobles y religiosas para nuestros oídos hoy, en el siglo XXI. Pero en el primer siglo, decir la palabra de la cruz era casi lo mismo que decir el mensaje de la silla eléctrica. El mensaje de la silla eléctrica. Excepto que peor para esos hombres del primer siglo. ¿Qué mensaje tiene un instrumento de muerte tan cruel, humillante e implacable como es la cruz? No tiene sentido. No es de extrañar que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aunque es un mensaje extraño, considerado como locura para los que se pierden, a aquellos que confían en Él y que se salvan, esta palabra de la cruz se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios. Porque aquí fue conquistada nuestra vida. Aquí nuestra vida se dividió en dos. Pablo dijo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas porque somos criaturas de Él. Somos nuevas criaturas. Entonces, lo primero que quiero mencionar en esta mañana es pensando en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ir ahí, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Esta cruz está vigente para nosotros hoy. Esa cruz es la cruz
del Evangelio. Quiere decir que el Evangelio está vigente para nosotros. El Evangelio sigue obrando en nuestras vidas. No solo ese Evangelio obró para la salvación. No solamente ese Evangelio obró para que no fuéramos condenados eternamente y para siempre, sino que ese Evangelio hoy, en este momento, está vigente para nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo comienza Pablo este versículo? Diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces lo primero que vemos aquí es que no estoy solo en esta vida, porque Cristo está conmigo. Y hay una canción, hay un himno, ¿no? Solo no estoy, Jesús está a mi lado. Y este versículo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Así que, mis hermanos, aunque muchas veces nosotros pensemos que estamos solos, que vamos solos por este camino, dice una canción, bueno, no lo voy a cantar, es un vallenato. Pues por ser de la costa yo sé algunos vallenatos. En mi AC los aprendí, o sea, en mi vida antes de Cristo. Dice que voy caminando por este mundo sin rumbo fijo. ¿Sí? Eso quiere decir que no sé y nadie sabe para dónde voy. Voy caminando sin rumbo fijo. O de pronto nos podemos encontrar como el llanero, solitario, ¿cierto? De pronto con plata, pero solitario. No estamos solos, mi querido hermano. En ningún momento podemos pensar que somos un barco a la deriva. Hay un capitán, hay alguien que está dirigiendo nuestro barco. ¿Saben quién es? Jesús. Jesús. Debemos mirar a la cruz. Esa obra en la cruz no la podemos limitar solamente a nuestra salvación, sino que esa cruz es amplia para mostrarnos que a través de ella Jesús ahora vive con nosotros, vive a nuestro lado. ¿Hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida? Seguramente. ¿Cuántas tormentas? No como la que está pasando por el Caribe, por allá por Centroamérica. No solamente esas tormentas, pero seguramente hemos enfrentado tormentas que han golpeado nuestra vida. ¿Cómo se ha sentido, mi hermano? ¿Cómo se ha sentido cuando esa tormenta toca tierra y golpea su vida? Déjenme decirle, para mí a veces es fácil pensar que estoy golpeado o estoy siendo golpeado yo solo. Que no hay nadie. Que no hay cuerpo de rescate. Que no hay nadie que me pueda rescatar. Pero mi hermano, en ese momento difícil que usted ha atravesado en su vida o que está atravesando en este momento, déjeme decirle que Jesús dice que Él vive ahora en nosotros. Que esta obra en la cruz, que eso que Él hizo en la cruz, no ha perdido vigencia en usted y en mí. Aunque la tormenta es fuerte, sí, mi hermano. ¿Ha tocado a la puerta la enfermedad? Seguro. ¿Pero Jesús esto lo cogió por sorpresa? No. Esta cruz, mis hermanos, es suficiente. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz por usted y por mí. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese Jesús está allí con usted. Y si ustedes recuerdan las palabras
de la gran comisión allá en Mateo, las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos han dicho que eso se refiere al lugar, que Dios estará o Jesús estará con usted no importa a qué parte del mundo vaya. Amén. Otros dicen que eso se refiere a tiempo, que a final de su vida y más allá, Jesús estará con usted. Amén. Quédese con cualquiera de las dos. Pero Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días. Y Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En usted y en mí. Cristo está para ayudarnos. ¿Se puede imaginar? Alguien que fue a la cruz y sufrió para darle a usted lo que usted no podía lograr, su salvación. Para lograr lo que yo no podía lograr, mi salvación. Morir en la cruz, ¿no podrá ayudarlo en la tormenta que usted atraviesa hoy? Si ya hizo lo imposible, allá tenemos que mirar, a esa cruz. Lo segundo que menciona en este punto es que hoy nos movemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pablo en Gálatas 2, en el versículo que hemos contemplado, capítulo 2, versículo 20, dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe. Lo que usted vive hoy, tenemos que reconocer esto, mis hermanos, lo que nosotros vivimos hoy, lo vivimos es solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús, por Cristo, solamente, por nada más. No hay ningún mérito, porque esos hombres que estaban crucificados allí no podían tener ningún mérito, ningún esfuerzo propio para bajarse de esa cruz. Y Pablo comenzó este Gálatas 2:20 diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, para mostrarle que usted está inmóvil. No puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Solamente Jesús. Tenemos que recordar esto. ¿Hoy usted vive? ¿Está vivo hoy? Claro, obvio. ¿Usted tiene un trabajo hoy? ¿Usted pudo y ha podido en estos días alimentarse? Esto es porque Cristo lo ha hecho por usted y por mí. Cristo nos ayuda en cada momento. Y lo que hoy vivimos, lo vivimos por la fe del Hijo de Dios. Lo vivimos por Jesús. Recordemos, no andamos por vista, andamos por fe. Pero Jesús se muestra a nosotros y nos deja ver lo que Él hace a nuestro alrededor para que tengamos nuestros ojos puestos en Él. Y uno de eso es que nosotros debemos mirar la cruz. Y lo otro que yo quería mencionar con este punto que estamos viendo, lo que hoy vemos, hoy nos movemos por lo que Cristo hizo en la cruz, es que esto nos debe llevar a pensar y actuar a nosotros como Cristo quiere, no como nosotros queremos. ¿Han escuchado ustedes que yo puedo tener un trabajo espiritual y un trabajo secular? ¿Tiene en nuestra vida acaso una parte secular y otra parte espiritual? ¿Sí o no? No tenemos. Porque entonces si fuera así podemos decir, bueno, estoy trabajando en un ministerio en la iglesia, entonces ¿cómo debo trabajar? Bien, porque es para el Señor. Así que yo voy a hacer las cosas. Pero ¿está usted en su trabajo? ¿En una empresa? ¿Está usted en la universidad? Entonces, ¿cómo va a vivir su vida espiritual ahí? ¿O cómo va a vivir su vida? ¿Secular? Porque es que ese es un trabajo secular. No, mis hermanos. Mi vida es la misma, allá afuera o aquí. Así debe ser. Porque lo que está diciendo es que Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces no puedo partir mi vida en dos. Partir mi diario vivir en dos. Voy a la iglesia, entonces
voy a actuar como espiritual que soy. Voy a la empresa, bueno, ya no es la iglesia, ya estoy secular. Entonces, pero déjeme preguntar, ¿cómo vamos a vivir ahí? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a actuar? ¿Vamos a vivir? Igual, porque vivimos en la fe del Hijo de Dios. Así que debemos recordar esto. Ahora no vivo yo. Ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo tercero que quiero mencionar en este punto es que tenemos una seguridad fija en Cristo, completamente. Una seguridad fija en esta cruz, porque dice el versículo 20 de Gálatas 2, y se entregó a sí mismo por mí. Hablando de Jesús, Jesús se entregó a sí mismo por mí. Entregó su vida. Qué plena confianza nosotros podemos tener en este hombre que me miró y vio mi condición y tuvo la solución para arreglar esa condición mía. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa solución? Dar su vida aquí, en la cruz. Dar su vida en la cruz. Termino con esto. Mientras leo estas palabras, quiero que usted lo piense y se ponga como el actor principal de esto que yo voy a leer. ¿Sí? Dice, usted y yo estábamos un día tirados en la acera de una calle oscura y sin salida. Estábamos sucios, malolientes, perdidos. Estábamos solos, sin esperanza en esa calle. Un día pasó un hombre y nos vio. Se acercó y nos habló y dijo que quería ayudarnos. Entonces se sentó a nuestro lado y nos contó todo lo que Él estaría dispuesto a hacer por nosotros. Nos dijo que quiere vivir con nosotros, que iría a donde nosotros fuéramos. Él iría y estaría a nuestro lado todo el tiempo. Que quiere ser parte activa de nuestro diario vivir. Entonces yo le dije la razón por la cual yo estaba tirado en esa acera, aunque yo me di cuenta después que Él lo sabía todo. Le dije, cometí un grave delito. Al Rey, al soberano, al dueño de todo, al que me había dado todo, le dije a este hombre, Él me había otorgado el privilegio de vivir y disfrutar de su reino, a este rey. Pero un día me acerqué a él y, sin dar tantas explicaciones, le di un fuerte golpe en su rostro. Ahora, no solo fui castigado por haber hecho esto, sino que fui expulsado de la casa real, condenado a pena de muerte. Y hoy estoy corriendo junto con los demás, le conté yo a este hombre, con los demás que están aquí buscando cómo escapar de ese juicio. Pero el anuncio es que no importa dónde vayamos, el juicio irá con nosotros. Así que no podemos hacer nada para librarnos del castigo, ni para poder volver a la casa real. Mientras yo hablaba, este hombre puso su mano sobre mi boca y me dijo, calla. Yo asumo todas las consecuencias de ese delito que tú cometiste. El Rey y yo somos íntimos conocidos. Pero me dijo, ¿sabes? ¿Te confieso algo? Yo soy su hijo, su único hijo. Y terminó con estas palabras. Solo mira y recuerda cada día lo que yo hago por ti. Nunca lo olvides.
Así que mira la cruz, donde logré todo por ti. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para usted y para mí. Esta cruz no solamente es la esperanza para el alma perdida, que es la verdad, pero esta cruz es la esperanza para su alma hoy, que ha creído en el que fue puesto en esa cruz. No podemos hacer absolutamente nada, como dijo Jesús en Juan capítulo 5, no podemos hacer nada separados de Él. Absolutamente. Disfrutemos, mis hermanos, de lo que ya Él hizo. Y también llevemos este mensaje para que otros lo puedan disfrutar, puedan gozar de lo que usted y yo gozamos hoy. Señor, te damos gracias de esta mañana. Gracias porque un día estábamos así, Señor, tirados en la calle, figuradamente con un costal lleno de cosas que no podíamos llevar. Pero gracias, Dios soberano y eterno, pero lleno de misericordia y bondad, de gracia. Gracias porque, como dice tu palabra, cuando un día estábamos perdidos, sin esperanza, muertos en nuestros pecados y delitos, Dios mostró su gracia para con nosotros, en amarnos, amándonos y rescatándonos de donde estábamos. Y gracias por hacernos recordar y llevarnos a mirar la cruz del Calvario. Hoy tenemos que mirar atrás y decir gracias por esa cruz de dolor, pero una cruz donde tú diste tu vida y te levantaste de entre los muertos para darnos esperanza y hoy estar seguros en ti. Gracias porque sigues obrando en nuestras vidas hoy. No estamos solos. Te exaltamos, Señor, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.